La mejor noticia es la que se recibe a través de testimonios, la que nos deja enseñanzas, la que nos transforma, la que impacta, la que se vuelve luz para quienes están en necesidad. Esta es la mejor noticia. Amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, que lo llamamos La Mejor Noticia porque siempre traemos testimonios de fraternos que nos van a dar a entender de que es posible, de que a pesar de los problemas, las dificultades o las circunstancias que tenemos en nuestra vida, podemos cambiar, podemos tener un mejor futuro, podemos ser felices a pesar de las dificultades que la vida nos presenta. Esta ocasión estoy realmente muy entusiasmado de presentarles a Elton Ardón. Él es un fraterno del capítulo La Gran Vía. Todos los capítulos son cuidados y protegidos por Dios, pero este capítulo es un ejemplo. Yo pertenezco al capítulo Antiguo Cuscatlán, que nació precisamente del capítulo La Gran Vía, y es un capítulo que realmente nos ayuda mucho a entender cómo debemos liderar esta organización para poder pescar, para poder crecer, para poder desarrollarnos. Yo he tenido la bendición de participar y he estado junto con Elton cuando ellos celebran sus reuniones. La hacen los días viernes en el restaurante La Pampa Argentina de Santa Elena. Ahí va el comercial para La Pampa Argentina, pero de verdad los van a atender maravillosamente. Cuando lleguen les van a dar un abrazo con mucha alegría. Ese capítulo realmente tiene un gran entusiasmo. Así es que vamos a escuchar el testimonio de Elton, pero antes quiero que ustedes conozcan nuestra visión, la visión de la fraternidad, para que ustedes sepan qué somos, qué no somos, por qué dos hombres aquí laicos vamos a estar sentados durante una hora conversando acerca de lo que Dios y otros hombres han hecho, hacen y seguirán haciendo en nuestras vidas. Los invito a que conozcan la visión de la fraternidad. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes, ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Fraternidad. ¿Qué somos? Laicos, porque no somos religiosos. No somos iglesia. No ordenamos ministros ni celebramos sacramentos. Respetamos y amamos a todas las denominaciones religiosas, razón por la cual no celebramos nuestros eventos los domingos y animamos a nuestros miembros a ser cristianos activos en sus respectivas denominaciones. Evangelizadores, porque testificamos sobre el amor, la compasión y la realidad de Jesucristo. Testimoniales, porque nuestros testimonios son nuestro único instrumento de pesca, ya que no predicamos. Unidos en el cuerpo de Cristo, porque
Jesucristo es el centro de nuestras vidas. No somos proselitistas ni ecuménicos, pues no pretendemos unir a todas las iglesias en una sola. Somos la gente más feliz de la tierra. Bueno, regresamos. Nuevamente les comento que nuestro testimonio invitado de hoy es Elton Ardón. Él pertenece al capítulo Gran Vía. Se reúnen los días viernes a las 7 de la mañana en el restaurante Pampa Argentina de Santa Elena. Elton, gracias por compartir con nosotros. Bienvenido, Elton. Tienes aproximadamente 13 o un poco más de 13 años de estar en la fraternidad. Tienes muchos años de ser un servidor. Yo he conocido de tu voluntad, de tu deseo, de esa organización que ustedes han ejemplarizado, si le podemos llamar así, de no solo el desayuno que vemos en La Pampa los viernes a las 7 de la mañana, sino todas esas reuniones que tienen ustedes como servidores, donde evalúan los eventos, se programan. Es realmente un gran servicio, Elton. Gracias por compartir con nosotros tu testimonio y cuéntanos la primera etapa, esa niñez, juventud, donde estamos en familia, comenzamos a tener expectativas, a crecer. Las cámaras son tuyas, Elton. Bienvenido nuevamente. Gracias, Nelson. Gracias, amigos, por la invitación. Realmente, como tú lo decías, Nelson, ya casi 14 años a punto de cumplirlos hoy en septiembre y muy contento de estar esta mañana acá, de estar este día con ustedes compartiendo. Contarles que durante mi infancia yo crecí en un pueblo que ahora después se convertiría en ciudad, que ahora es Ciudad Arce. Ahí nací, soy el segundo de 7 hermanos. Tuve una infancia extraordinaria, Nelson, una infancia donde crecimos con papá y mamá, una infancia donde se nos inculcaron muchos valores, muchos principios. Mi papá con una disciplina, con un amor, con un carácter muy trabajador, y eso se nos fue fundamentando durante esa etapa. Fíjate que yo tengo muchas historias lindas con mi papá. Mi papá era un agricultor en ese momento y mi mamá una ama de casa, y resulta de que con frecuencia yo le escondía los únicos zapatos que él tenía en ese momento para que él no fuera a trabajar y se quedara jugando conmigo. Y esas eran cosas que eran como bien normales. A veces le escondía la llave del vehículo, que era el único vehículo que había en la casa, para que él no saliera a trabajar. Y entonces yo tenía esa química, esa relación, ¿verdad? De niño no lo entendía, pasaban horas buscando las llaves. Le decían, pregúntenle al niño, y realmente yo solo me daba risa porque para mí era como una aventura, ¿verdad? Como un juego para mí. Entonces al rato encontraban las llaves y era como mi papá podía salir a trabajar, ¿verdad? Entonces he tenido una etapa bien bonita con mi papá, con mi mamá. Particularmente se nos fundamentó el amor, se nos fundamentó el respeto. Decirte que nunca, Nelson, yo escuché, y hasta la vez, en los 42 años de vida que tengo, nunca he escuchado, digamos, un reclamo, nunca he escuchado un pleito en la casa con mis papás. Nunca escuché a mi mamá levantarle la voz a mi papá, ni mi papá a mi mamá. Siempre han sido alguien digno de imitar. Sé que quizás en algún momento de su vida han tenido algunas discrepancias, pero nosotros como hijos nunca lo notamos. Siempre ha sido amor, espacio para cada uno. Te decía que somos 7, somos 6 varones, una hembra. Y estuvimos en ese ambiente creciendo. Mi papá, luego de ser agricultor, fundaron una tienda. Esa tienda empezó a dar frutos y por ahí comenzó la historia comercial de mi familia. Algo extraordinario, porque abríamos a las 6 de la mañana, cerrábamos a las 6 de la tarde y ya habían como tareas para nosotros los niños de casa, habían tareas dentro de la tienda.
Dentro de las tareas que teníamos, embolsábamos café clarinero. También dentro de esas tareas teníamos sigue viniendo el aceite en barril, pero en los pueblos se trasegaba y se ponía en bolsa por medias botellas y botellas. Entonces esas también eran labores nuestras, ¿verdad? Embolsábamos café listo, embolsábamos varias cosas que se vendían en los pueblos, la sal, la cal que se pesaba, se metía el cartón de huevo, se metía, digamos, en cajitas, ¿vea? Para que la gente del campo lograra llevarlo. Entonces, una infancia muy linda, mis papás siempre atentos a nosotros, mis papás muy trabajador, veía como desde muy temprano, desde la madrugada hasta horas tardes de la noche, ellos trabajaban bastante y sí una comunicación muy linda con mis padres, una comunicación con mis hermanos bonita. Varias cosas, nos empezamos a meter a juegos. A mí me gustó desde niño el fútbol. Y me acuerdo de que en ese momento no habían tantos recursos, entonces me daban la pijama y recuerdo que llegué a un torneo, a unos intramuros del colegio de niño, y yo iba con la pijama, Nelson, con la que dormía, y le habían puesto un número 1 atrás, porque obviamente en ese momento pues era como la fiebre que uno de niño no se decide qué quiere ser, ¿verdad? Pero yo vivía eso. Ahora tengo un par de imágenes, de recuerdos lindos acerca de esa etapa. Y fíjate, Nelson, que también me recuerdo que mi papá nos prestaba de mascota, ¿verdad? Para otros equipos. Entonces por ahí tengo unas imágenes yo de eso, ¿verdad? De ese tiempo que, a pesar de que mi papá nos dedicaba, Nelson, a pesar de que había mucho trabajo, pero nos dedicaba el tiempo. Y he crecido en ese seno de amor, he crecido en ese cariño, en esa atmósfera linda donde siempre ha habido sentimientos de amor con mi familia. Nosotros siempre que presentamos un testimonio tenemos varios objetivos, pero dentro de esos objetivos siempre el testimonio habla de esa etapa, porque si usted es padre de familia, si tiene hijos pequeños, vea lo maravilloso que es que los hijos tengan una etapa en la que, como decía Elton, hay principios y hay valores. Esos no están en los libros, esos no están en la escuela, esos están en el hogar, Elton. Los principios y valores no se escuchan, los principios y valores uno los ve, uno los vive. Y dentro de esos principios y valores, está bien, hijo, puedes jugar, puedes divertirte, pero también hay ciertas tareas que debes de cumplir, que debes ayudarnos. Eso pudiera para un niño pequeño decir, yo estoy pequeño para que me pongan a hacer estas cosas. No, este es como un sentimiento de pertenencia a lo que se hace en la familia, y que tú, de una manera tan transparente, tan alegre, con tanto amor, nos lo has contado. Vamos a hacer un corte comercial. Regresamos con el testimonio de Elton Ardón en unos minutos. Ya regresamos. Suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba.
Amigos, bienvenidos a nuestro segundo bloque. Es para nosotros realmente una gran alegría de que usted nos sintonice una vez a la semana en nuestro programa La Mejor Noticia. Es un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Lo hemos comentado en otros programas. Si le parece muy largo, le puede decir FINEC o le puede decir fraternidad. Como los que estamos en la fraternidad normalmente hacemos esa referencia. En el programa de hoy tenemos una gran oportunidad de contar con el testimonio de Elton Ardón del capítulo Gran Vía. Se reúnen los días viernes a las 7 de la mañana en el restaurante Pampa Argentina de Santa Elena. Están todos invitados. También lo transmiten por las redes sociales, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Elton, nos estabas comentando cómo fue esa primera etapa, ese amor de familia, ese cariño, ese sentimiento de pertenencia, irte a jugar con el número 1 en la espalda, ¿verdad? Participar en otros tipos de eventos. Eso nos va dejando a todos huella, ¿verdad? Y cuando ya estamos grandes o vemos nuestra vida hacia atrás, vemos cómo esas raíces nos han ayudado y nos han fortalecido para lo que hemos hecho ya en nuestra adultez. Continúa, por favor, con tu testimonio, Elton. Gracias, Nelson. Pues te comentaba que estaba viviendo esa etapa linda de mi niñez. Recuerdo que no habían odontólogos en el pueblo, ahí donde vivíamos, pero la característica era de que yo ya estaba llegando a mi etapa de que los dientes se me estaban cayendo. Entonces mi papá amablemente, nosotros vendíamos granos básicos y ahí habían agujas capoteras, habían nylon, había lazos, etcétera, ¿verdad? Entonces mi papá amablemente pues se convertía en ese odontólogo en ese momento que nos arrancaba los dientes, ¿verdad? Entonces estas cosas lindas, Nelson, son las que, como le hemos estado diciendo, quedan penetradas, calcadas, dejan una huella extraordinaria y realmente es una bendición. Agradezco infinitamente a Dios porque mi papá nos dedicó ese momento, ese tiempo extraordinario donde estuvo con nosotros. Y yo digo ahora, gracias porque nos permitió disfrutar, no nos cohibió de nada. Gracias a Dios ellos continuaron en su etapa comercial creciendo, los negocios fueron aumentando, vinieron otros negocios, nosotros seguimos creciendo y vinieron otras atracciones, ¿vea? Uno queriendo descubrir otras cosas, dentro de ellas pues seguí con el tema del fútbol, luego seguí con el básquetbol, llegué a mi adolescencia y estando en mi adolescencia pues empecé a tener otros deportes, otros hobbies. Me gustó mucho también jugar ping pong. Me encantaron las motocicletas desde adolescente. Entonces, y estaba en eso, ¿verdad? Queriendo descubrir, queriendo saber qué iba a hacer en ese momento. Y resulta de que empiezo a ver que mis amigos de fútbol, después del partido, se quedaban compartiendo, chistando, y empecé a quedarme. Pero en medio de ese compartir, pues había trago. En medio de ese compartir habían a veces drogas, etcétera. Y entonces, empecé a meterme a eso, me empecé a quedar. A diferencia de muchos, a mí sí me gustó la cerveza. Yo no tuve problemas con las bebidas alcohólicas, no tuve problemas con el alcohol, no tuve problemas con las drogas. Y realmente, Nelson, me empecé a sumergir. De repente ese niño del que te he hablado empezó a explorar en ese mundo y yo empujé con fuerzas esa puerta, ¿no? Y empecé a caminar y de alguna manera esos valores, esos principios que habían se empiezan a quedar atrás y empiezo yo a caminar en este camino que de alguna manera me llevó a tener cosas tristes, ¿verdad? Porque ya la comunicación con mi familia empezó a fallar, me empiezo a volver un mentiroso, me empiezo a volver alguien dueño de mis propias decisiones, alguien que ya no quería escuchar.
a nadie en mi casa. Total, Nelson, que era alguien terrible, ¿verdad? De ser alguien educado, me empecé a volver alguien prepotente, me empecé a volver alguien que llegaba de noche, muy noche, ¿no? Empezaba a trasnochar y empecé a volverme un alcohólico. Y fue algo tremendo porque fíjate que de alguna manera yo hacía buenas cosas, pero con el alcohol ya esas buenas cosas obviamente botaba, ¿verdad? Lo bueno que yo hacía. La gente empezó a preguntarle a mi familia, miren, sus muchachos son trabajadores, todos sus hijos son muy buenas personas, son gente respetada. Pero ¿y este muchacho qué le pasa, vean? Y este muchacho, Nelson, había decidido tomar un rumbo equivocado en esa etapa, que pasé sumergido básicamente 10 años de alcohol, 10 años de drogas, donde hice de todo. A muy temprana edad de mi adolescencia tengo a mi primer hijo. Todavía no tenía yo claro qué quería con mi vida, Nelson. No había nada de claridad, era un joven y todo me parecía a mí en ese momento de risas. Me parecía que todo lo podía manejar. Y a temprana edad pues viene mi primer hijo, de alguna manera se empiezan a estruncar un poco los sueños de lo que la familia, los papás quieren, que uno se desarrolle en la parte académica, en la parte comercial, pero yo no formalizo esa relación, sino que continúa mi vida siendo un desorden. Al poco tiempo también conozco a una persona, Dios me manda una persona extraordinaria, una mujer extraordinaria. Me caso con ella al poco tiempo, pero también deshice ese matrimonio, Nelson, y me empiezo a enredar. Aquel niño del que te hablaba empieza a ser este adolescente y empiezo a enredarme, empiezo a tomar decisiones equivocadas. Realmente mi familia preocupada, mi papá preocupado, la comunicación se empezó a fracturar toda, dado que mi papá terminó diciéndome que ya no era aceptado yo en la casa por mi rebeldía, ¿verdad? Había tenido varios accidentes de tránsito y yo decía, ¿por qué mi papá se molesta, ¿verdad? Y era evidente pues que le hablaban de la policía, le hablaban de un hospital, le hablaban de cualquier lado, ¿verdad? Era un caos mi vida en ese momento. Realmente yo no creía en el amor, tenía todo materialmente hablando porque mis papás siempre han trabajado y nunca nos faltó nada, Nelson, pero yo perdí la brújula, perdí la dirección y realmente me volví alguien rebelde, me volví alguien dueño de mis propias decisiones y estaba totalmente equivocado. Cuando yo estaba con mis amigos, Nelson, yo era feliz. Aparentemente con el alcohol, con las drogas, yo me volví alguien alegre, feliz, pero el tema era cuando me quedaba solo, Nelson. A veces me quedaba solo y cuando me quedaba solo me daba miedo, me aterraba pensar en la persona que yo me había equivocado y estaba como preocupado porque no le encontraba rumbo. Se me empezó a alojar algo en mi mente y creí, Nelson, que yo jamás iba a ser feliz. Creí que ese tema de felicidad no existía, que era un cuento, a pesar que yo en mi niñez había sido feliz, pero en mi adolescencia yo perdí esa brújula y esa esencia, y entonces me llevó a creer que jamás iba a ser feliz. Y realmente empezó a rebotar eso en mi mente, Nelson, que nunca iba a ser feliz y yo creo que todo lo que hacía en esa etapa, yo quebraba todo, destruía todo, por dar las gracias o por decir algo en ese momento, todo me salía al revés. Entonces estaba preocupado. Me voy de la casa, me termino yendo de la casa, empiezo a viajar para Estados Unidos, empiezo en eso de querer encontrar, de querer ser alguien. Mi papá nos había fundamentado trabajar, pero empiezo yo a trabajar allá
un tiempo. Luego regreso al país, empiezo a traer vehículos al país y estoy en esa treta, ¿verdad? Sin buscarle, sin hallarle rumbo, vacío. De noche a veces sentía que algo faltaba y no sabía qué era. Siempre estaba rodeado de amigos, pero empecé a tener distancia con mi mamá, empecé a tener distancia con mis hermanos y empecé a tener distancia con la gente que amaba, ¿verdad? Y empecé a hacerle daño a la gente que yo amaba, ¿verdad? Entonces ninguna relación iba bien. Me encargué perfectamente. Yo siempre, ahora digo que yo fui y me gradué en ser un experto en hacer daño. Y estuve durante muchos años haciéndole daño a quien se me pusiera por enfrente, ¿verdad? Con mi carácter, con mis palabras. Entonces pasé 10 años metiendo semillas que realmente no producían nada bueno, ¿verdad? Así es que me llevó esa etapa y realmente estaba vacío, estaba que no sabía qué hacer, estaba que no quería hacerle caso a nadie, pero creo que Dios sí sabía qué hacer conmigo, pero como yo no estaba preparado en ese momento para escuchar lo que Dios tenía para mí. Dice Elton al final, yo no sabía lo que Dios estaba preparando para mi vida. Muchas veces hemos escuchado en testimonios de gente que dice, es que mi plan de vida era tal plan. Y después se dan cuenta de que no es nuestro plan, es el plan de Dios en nuestras vidas. Pero de eso nos damos cuenta cuando ya hemos llegado a la fraternidad. Siempre los testimonios, se los dije hace un momento, tienen como objetivo en el que si usted está viviendo una situación semejante o está pasando por circunstancias semejantes a las que Elton nos está contando, el objetivo del testimonio es que hay un proceso en el que uno se puede transformar a pesar de las dificultades que uno tiene en la vida. Y algunas veces duran un tiempo que el objetivo del testimonio es que usted no dure el tiempo que hemos durado nosotros. Elton nos ha comentado que este periodo duró 10 años. El mío fue de más de 20, amigos. Y el objetivo de este programa, de verdad, es que usted conozca de las experiencias que tenemos en nuestras vidas para que no pase tanto tiempo. Siempre nosotros invitamos a que llegue a nuestros capítulos. Cuando estamos en los comerciales aparecen las redes sociales de la fraternidad y usted puede consultar porque hay desayunos, almuerzos, cenas de lunes a sábado, porque los días domingos los respetamos. Porque si bien somos transdenominacionales, que no hay una religión en particular y que la respetamos como fraternidad, sí dejamos que cada uno de los miembros de nuestra fraternidad asistan a la iglesia, si tienen una iglesia a la que van, o oramos para que Dios ponga en su corazón una iglesia en la que usted quiera congregarse. Vamos a dejar hasta aquí este bloque, vamos a un corte comercial y regresamos en unos minutos. Agradezco haber nacido de tu vientre. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Atacua
suelo. No me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba. Bienvenidos a nuestro tercer bloque. Estamos en este programa conociendo el testimonio de Elton Ardón del capítulo La Gran Vía. Nos ha contado primero cómo fue su infancia, su hogar, luego cómo las circunstancias en la vida. Él lo llamó amigos a los que conoció cuando hacían deporte, digamos, fueron un punto de inflexión en su vida en el que conoció otras circunstancias personales que probablemente hayan sido una experiencia, porque uno siempre tiene que capitalizar lo que le sucede en la vida, y cuando uno lo ve retrospectivamente, y ya vamos a conocer esta nueva etapa, cuando uno ya está en la fraternidad, uno se da cuenta de que siempre Dios ha hecho cosas en nuestras vidas. En este tercer bloque, Elton nos quiere participar, testimoniar cómo, a pesar de esas circunstancias que conocimos en el bloque anterior, siempre Dios pone personas en nuestro camino y quita piedras, dice el libro, también de nuestro camino, para que lo conozcamos, compartamos y, como dice nuestro refrán, aspiremos a ser los hombres más felices de la tierra. Elton, por favor, continúa con tu testimonio. Gracias, Nelson. Bueno, les comentaba que yo estaba enredado, pensaba, se alojaba en mi mente el tema de que jamás iba a ser feliz, Nelson. Y por ahí un día resulta que llego a casa de mi papá y estaba mi mamá hablando acerca de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Realmente era la primera vez que yo oía de esta organización, pero había una característica en mi mamá, Nelson, y es que mi mamá estaba feliz, estaba muy contenta, relatando qué es lo que estaba pasando con mi papá. Mi papá lo habían invitado los hombres de negocio a un evento, y resulta de que mi mamá estaba feliz porque él ya había ido a su primer evento. Entonces, en ese momento yo escucho las palabras de mi mamá y a mí se me ocurre algo, decía yo en ese momento, heroico, decía, vea. Yo dije, bueno, si mi papá se ha acercado a esa organización y si mi mamá está feliz, yo quería volverme a ganar el cariño, volverme a ganar la confianza de mi papá, de mis hermanos, volverme a acercar a la casa. Esos 10 años en los que yo anduve en la farándula de Parra, yo los quería dejar atrás, ¿vea? Entonces yo dije, voy a ver qué pasa ahí. En ese momento se me ocurre decirle a mi papá, ¿vea? Papá, ¿y de qué se trata la fraternidad? Cuando se reúne, y me dice, mira, este sábado, me dice, hay un evento, un aniversario, y nos vamos para ese aniversario. Y cuando yo llego por primera vez a un evento de fraternidad, Nelson, yo llego a un aniversario. Ya de por sí los hombres de negocios son alegres, ya de por sí los capítulos son extraordinarios, como le fundamentan el calor humano. Y yo llego a un evento donde había una fiesta y empiezo a darme cuenta de esto. Mi papá, fíjate que se fue para una mesa y me dejó en otra mesa a mí, en mi primer evento. Entonces se dan unas pláticas de mesa y resulta de que en esas pláticas de mesa me encuentro con un hombre que dice que tiene 7 años de estar en esta organización, de estar en la fraternidad, y que han sido los mejores 7 años de su vida. Ese hombre dice que tiene 49 años de edad, pero tiene 7 de estar en esta organización y que han sido los mejores. A mí me impacta eso, Nelson. Porque de niño se nos fundamentó, se nos hablaba de Dios, pero no teníamos una relación con Dios. En mi adolescencia tampoco, mi papá no era alguien asiduo a la iglesia, entonces obviamente mi mamá sí, mi mamá estaba más cerca de las cosas de Dios y quería mi mamá que nosotros tuviéramos esa relación. Pues resulta que salgo de ese evento y cuando vengo en el camino a mí se me ocurre empezar a ampliar
todas las palabras, todo lo que yo había escuchado en ese evento, y le digo a mi papá: papá, mire, ¿y usted por qué no se acerca a Dios? Papá, ¿y usted por qué no cree en Dios? ¿Por qué no tiene una relación con Dios? Y empiezo yo con una tertulia, según mi estrategia era esa, Nelson. Y fíjate que pasa algo extraordinario, algo que me tiene ahora aquí sentado, porque yo nunca me imaginé que las cosas iban a salir de la manera que salieron, porque yo quería nomás empujar a mi papá a esta organización y yo salirme, ¿verdad? Y yo irme. Pues resulta que cuando veníamos en el camino me dice: mira, Elton, ¿sabes qué? Me dice, yo voy a tener una relación con Dios, yo me voy a meter con Dios, yo voy a seguir a Jesús, me dijo, pero yo lo voy a seguir, me dijo, cuando tú lo sigas, me dijo. Cuando tú decidas tener una relación con Dios, entonces yo me meto con Dios. Nelson, eso hace casi 14 años. Quiero decirte que hace 14 años Dios usó a mi papá para que penetraran esas palabras, para que llegaran a mi corazón. Me paralicé, Nelson. Venía conduciendo y no hallaba qué hacer, pero era el Espíritu Santo hablando a través de mi papá, porque penetraron esas palabras. Quiero decirte que la semana siguiente, el día jueves, yo llegué a un evento, por primera vez a un capítulo bonito. Empiezo a escuchar a un hombre que había tenido problemas de negocio, que había destruido hogares, que había dejado hijos abandonados, que tenía problemas de alcohol, que tenía problemas de drogas, pero que un día él hizo la paz con Dios y que él había cambiado totalmente. Y yo me empecé a identificar con ese hombre. Y yo parecía que cuando oía hablar a este hombre, él estaba hablando de mí. Y yo me emocioné, yo estaba contento con todo lo que estaba escuchando. Pero hay algo bien importante, Nelson, que este hombre hizo. Termina su testimonio y hace un llamado, Nelson. Por primera vez, nadie me obligó, Nelson. Y este hombre dijo que pasáramos al frente. Y en nuestros eventos capitulares, cuando son presenciales, decimos que pase alguien que ha venido por primera vez, y yo era de los primera vez y yo pasé al frente. Y Nelson, este hombre hizo un llamado, y ese llamado era invitar a Jesús a nuestro corazón. Yo textualmente repetí las palabras. Ese día, por primera vez, yo, Nelson, le estaba entregando mi vida a Jesús. Realmente no pasó algo tan trascendental, pero yo me sentía feliz porque lo había hecho. Al salir de ese evento, me encuentro con un amigo y me invita al capítulo al que ahora pertenezco, que es el Gran Vía. Llego a este capítulo y mira, y empiezo a ver gente de mi edad, jóvenes, dinámicos, con un amor, con una disposición, y yo empiezo a ver el servicio en este capítulo. Me enamoro del servicio, me enamoro de este capítulo, y empiezo, Nelson, a trabajar. Yo veía que un grupo se salía del restaurante y se iba a reunir en una esquinita, y yo, como siempre he sido un poco inquieto y metido, digo yo, vea. Entonces empecé a observar que estos hombres estaban ahí y se salían, y resulta de que al poco tiempo me doy cuenta que estos mismos hombres servían agua con una alegría, servían café con una alegría, daban la bienvenida con una alegría, algo que yo realmente solo lo había vivido de niño. Entonces me empecé a quedar en este capítulo, empecé a servir, Nelson, empecé a ver, me invitaron a una reunión de servidores, empiezo a llegar a estas reuniones, me empiezo a involucrar, me enamoro de Dios a través de este ministerio, y empiezo en este camino. A la semana siguiente, Nelson, resulta que se viene un seminario de entrenamiento para líderes que nosotros le llamamos a él. Y a mí fue en cosa de 15 días que el Señor me llamó, me habló, y me habló con claridad. Y yo llego a este Sahel, y cuando llego a este Sahel, yo me quedo impactado, ¿verdad? Porque a mí me dijeron que echara una toalla, que echara unas chancletas, pero porque me habían dicho de que era como paseo, y realmente no era un paseo, Nelson. Era, bueno, sí, ahora entiendo que era un paseo en las cosas del Señor, pero en ese momento yo eché todo eso. Recuerdo que
que me dio risa de entrar a ese hotel porque de adolescente había entrado en otras condiciones y ese día llegaba en otras condiciones también, ¿verdad? Pero hubieron 9 charlas y en esas 9 charlas el Señor habló a mi vida en 2 particularmente, Nelson. Una fue hombre de valor. Yo estaba acostumbrado que el hombre de valor era el prepotente, el hombre de valor era el que alzaba su voz, el hombre de valor es el que dejaba huellas feas. Esa era mi concepción, mi concepto del hombre de valor. Y yo me identificaba con ese hombre de valor, con un hombre de valor que maltrataba. Pero estos hombres de negocio me desarman en esa charla, Nelson, cuando me dicen que los hombres de valor de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo son los que doblan rodillas y son los que pelean batallas de rodillas. Ese día me desarmé. Yo no sabía que yo podía hacer eso. Yo no sabía que esas herramientas se nos daban ahí a todo hombre, a todo el que quiera. Y ese día, Nelson, yo empecé a experimentar eso. A partir de ese día fue totalmente diferente. Cuando salí de ahí, Nelson, yo no salí igual. De hecho, se vino una charla que es la promesa del Padre, y ese día, en la noche, yo recibo el Espíritu Santo. Y quiero decirte, Nelson, que yo salí totalmente diferente. Cuando yo salí de ese Sahel, yo salgo con la necesidad de irle a pedir perdón a todas las personas a las que yo les había hecho daño. Y empiezo a hacer una lista y empiezo a quererle llamar a todas las personas. Logré hablar con muchas personas a las cuales yo le había marcado quizás ciertas etapas feas. Logré decirle a mi papá que me perdonara, a mi mamá que me perdonara. En ese momento tenía un noviazgo yo con mi actual esposa. Y yo se alojaba aquello, ¿verdad, Nelson? Que quizás no iba a ser feliz. Y quiero decirte que después de unos meses de estar en esta organización, de haber llegado acá, de estar sirviendo, por alguna razón me empecé a ocupar en las cosas del Señor y desapareció aquella cadena de alcoholismo, desapareció aquella cadena de drogas. Ya no sentía la necesidad de recurrir a aquellos mismos amigos. Dios me entregó unos nuevos amigos, unos amigos que hablaban diferente, unos amigos que predicaban con el ejemplo de una forma diferente. Y yo decía, yo quiero de eso. Y yo empiezo. Y quiero decirte, Nelson, que empecé a trabajar en este capítulo. Al poco tiempo llegué al liderazgo de este capítulo y estuve ahí trabajando. Dios ha sido extraordinario en toda esta etapa de mi vida porque me permitió fundar varios capítulos, me permitió estar con varios amigos, he traído algunos amigos a este ministerio y ha sido una etapa linda, Nelson. Nosotros muchas veces hemos escuchado en los testimonios que lo ha invitado un amigo, que lo ha invitado un empresario. He escuchado de testimonios que le han dicho, mira, es una comida, llegate, y creen que van a reunirse, a hacer negocios con otras personas. La gente piensa eso. Claro, ahí está el mejor negocio de nuestra vida, Elton, eso es indiscutible. Pero qué bendición más grande que fuiste con tu papá, esa persona que para ti siempre, porque fueron las circunstancias las que los distanciaron, pero Él siempre estuvo contigo. O sea, es esa figura que para nosotros como hijos y para usted, amigo televidente, porque el objetivo del testimonio es que si usted tiene alguna situación como hijo, como padre, internalice lo que nos ha compartido Elton, porque sí es posible pasar de esa soledad, aunque estamos rodeados de otro tipo de amigos, Elton, llegamos a conocer amigos que están con nosotros en todas las circunstancias. Vamos a dejar hasta aquí este tercer bloque, vamos a regresar después de los comerciales. Ya volvemos, amigos.
Conmemoremos 200 años de esfuerzo de los salvadoreños por salir adelante. Estamos en el último bloque de nuestro programa La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Y tenemos la bendición, la oportunidad, la alegría de que Elton Ardón, del capítulo La Gran Vía, nos está compartiendo su testimonio. En el bloque anterior nos estuvo contando cómo su padre y él adquirieron un compromiso para hacer un cambio de vida, la etapa de ese término que para nosotros es tan maravilloso, el perdón que damos a otros, pero en ese mismo dar también recibimos una paz y una tranquilidad interna cuando pedimos perdón y somos perdonados también en nuestra vida. Elton, por favor, continúa con tu testimonio. Gracias, Nelson. Bueno, te contaba que estaba yo en esa etapa en la cual salí de ese Sahel, hablé con mi familia y había cambiado todo. Realmente yo tenía una necesidad por buscar de Dios, me entró una sed por conocer más de Dios. Quería yo estar involucrado más en esta organización y estos hombres también nos dijeron que buscáramos de una iglesia. Y a mí no me costó, Nelson, porque fíjate que yo lo que hice fue que le dije a mi papá, veía dónde estaba yendo mi papá y entonces lo acompañé. Ahora también soy parte de esa iglesia donde va mi papá, mi mamá. Los cambios empezaron a hacerse notar. Mi esposa empieza a ir a fraternidad, mis hermanos empiezan a llegar a esta organización también y empezamos a servir toda la familia en esta organización y empezamos todos a trabajar, nos empezamos a enamorar de Jesús a través de este ministerio y empezaron a hacerse jornadas. Fíjate que dentro de mis facetas de servicio, la primera vez que estos hombres me dijeron, mira, vamos a ir a una jornada médica, vamos a ir a una comunidad y fíjate que era la primera vez que yo me vestía de payaso para ir a servir a una comunidad y ahora somos 4 servidores en el capítulo que hacemos eso y vamos a servir como payasitos a ciertas comunidades. No me había dado cuenta que Dios había puesto esos dones y esos talentos y quiero decirte que en esa etapa también del perdón yo pude perdonarme a mí porque yo quería ser feliz, pero yo no sabía que la única manera de ser feliz era invitar a Jesús a mi corazón. Yo no sabía que quizás estaba rodeado de muchas cosas materiales, pero lo único que necesitaba era Jesús. Y me di cuenta en esta organización y estos hombres de negocio me empezaron a mostrar que sí podía ser feliz. Y fíjate que ahora, Nelson, yo tengo una familia linda, tengo 5 hijos, ahora comparto con mis hermanos, ahora tengo la dicha y la bendición de viajar. Hemos estado cubriendo varios eventos de la fraternidad en Latinoamérica y nos han invitado y ha sido una experiencia bonita. Aquí en El Salvador hemos aperturado 7 capítulos y he sido testigo de cómo Dios ha ido haciendo cosas extraordinarias. Aquel muchacho del que la gente preguntaba en mi pueblo que qué pasaba, un día, Nelson, resulta que decide con mi papá ir a hacer el primer capítulo a ese pueblo. Y quiero decirte que yo antes, mis cumpleaños eran con borrachera, mis cumpleaños eran con drogas y mis cumpleaños yo hacía un montón de cosas. Pues un día para una fecha de mi cumpleaños inauguramos el primer capítulo ahí en mi pueblo, ahí en Ciudad Arce. Y quiero decirte que ahí hay capítulos de jóvenes y capítulos de mujeres. Y yo he podido ver cómo Dios ha ido haciendo cosas extraordinarias, no solamente en mi vida, sino que en la vida de mi familia. Yo regresé a trabajar con mis papás, regresé a trabajar en la empresa familiar con mis hermanos. Tengo una extraordinaria relación con mis hermanos. Sigo trabajando en mi capítulo.
ahora estoy en intercesión, ahora estoy ocupando un puesto donde uno pasa desapercibido, pero pasa unido en el amor. Siento el dolor, siento la necesidad de levantarme y decirle a alguien que tú y tu casa va a ser sana. Siento la necesidad de decirle que le den una oportunidad a un hijo. Probablemente en esta etapa tú tengas a un hijo, a un familiar que está preso de las drogas, que está preso del alcohol, pero ten paciencia. Mis papás tuvieron paciencia y realmente Dios escuchó la petición de ellos, porque ahora yo pude salir de las drogas, yo pude salir de ese alcoholismo terrible, y yo pensé que jamás iba a ser feliz, y quiero decirles que ahora soy feliz, que tengo esa familia linda que Dios quería que tuviera, que tengo ese servicio que Dios quería que tuviera, tengo los amigos que Dios quiere que tenga. De la nada, Nelson, Dios me empezó a apartar, a mover. Cuando vine a sentir, yo ya no estaba con las mismas personas. Y Dios me ha permitido de alguna manera traer amigos a esta organización. Y a mí me gustó la estrategia de esta organización. A mí me encantó todo lo que estos hombres nos dijeron en ese Sahel. Así es que yo quiero decirles que si nosotros realmente queremos ser felices, si nosotros realmente queremos que las cosas vayan mejor en casa, si nosotros queremos que todo marche bien, que invitemos a Jesús. Ahora en esa empresa familiar que tenemos, Nelson, ahora nosotros también tenemos un ministerio, y tenemos un ministerio en la casa, un ministerio familiar, y en esta empresa también hay un grupo de colaboradores con los cuales estamos orando constantemente. Hay una casa de oración en la empresa donde podemos ir y podemos comunicarnos, porque nosotros hemos entendido que podemos hablar con Jesús en cualquier lado, y la invitación esa es para que, yo no sé qué estás pasando, yo no sé cuál sea el problema, si sea de drogas, si sea de mala relación familiar, si sea de alcoholismo, pero esas cadenas en el nombre de Jesús van a ser sanadas, porque si Dios las sanó en mi vida, también las puede sanar en tu vida. Yo conozco y he tenido la oportunidad de escuchar el testimonio padre e hijo con tu papá, Elton. Es un testimonio maravilloso. Es el complemento de lo que Elton nos ha compartido en este programa. Y Elton hablaba de que cuando tuvo la primera experiencia en el capítulo, lo llamaron a que hiciera una oración. Nosotros en la fraternidad decimos el llamado en el que muchas personas, cuando dan testimonio, como lo ha hecho Elton, comparten ese cambio de vida. Algunos lo han logrado en esa primera ocasión, otros se han tardado más tiempo. No todos somos iguales, ni vamos a reaccionar de la misma forma, pero de que queda en nuestro espíritu y en nuestra conciencia, queda. Yo quiero pedirle a Elton que por favor nos lleve en el cierre de nuestro programa con esa oración en la que hacemos un llamado a que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador. Por favor, Elton, yo voy a repetir la oración de Elton, y si ustedes toman una posición de oración y nos acompañan también orando, se los vamos a agradecer y ustedes van a recibir una gran bendición. Elton, por favor. Gracias, Nelson. Bueno, amigo, ahí donde estamos, no importa quién esté a tu lado, no importa dónde estés en este momento, lo importante es que si tú sientes en tu corazón hacer esta oración, la puedes hacer conmigo. Así es que si tú quieres, toma una actitud de respeto, como ya Nelson lo decía, y repite conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, este día te recibo como mi Señor, como mi Salvador, Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amigos, gracias por habernos acompañado en este programa, La Mejor Noticia.
Elton, ¿algún mensaje de despedida para los televidentes, por favor? Bueno, invitarlos únicamente a que asistan, a que puedan ir a cualquier capítulo. Nosotros particularmente nos reunimos los días viernes a las 6:45 AM en La Pampa, Santa Elena. Bienvenidos. Pueden meterse a cualquier sitio virtual también para buscar mayor información. Y de verdad, vengan. Yo sé que Dios tiene un mensaje para ustedes y sería bonito verles. Que Dios les bendiga. Gracias, Elton. Gracias a ustedes, amigos. Los esperamos dentro de una semana en nuestro programa La Mejor Noticia. Felicidades. Somos la gente más feliz de la Tierra.